Este fue el parado táctico, ¿no?, que utilizaste en ese partido, 2-1, un partido muy importante por todo el contexto que conllevaba, pero también me gustaría que, previo a analizar el partido en sí mismo, pudiéramos hablar un poco acerca de a qué jugaba tu equipo como una generalidad independiente y al rival. Sí, mira, nosotros teníamos la diferenciación que en la liga doméstica éramos el equipo más poderoso. Teníamos los mejores jugadores, los mejores extranjeros, los mejores locales y en el 99% de los partidos dominábamos lo que es las fases y dominábamos la pelota y teníamos la posibilidad de jugar en campo rival. Entonces, normalmente nosotros, ya en esta etapa del Johor, yo adapté la línea de 3 porque normalmente nos jugaban con 2 delanteros en la liga doméstica y siempre quería que uno sobrara, ¿verdad? Habíamos tenido, como bien entiendes, Manu, los equipos que van al frente, que atacan y que se posicionan en campo contrario y tienen ataques posicionales constantes, sufren un poquito las espaldas, porque el espacio está de la espalda de los centrales para atrás. Y sí, ahí es defender en espacios amplios. Defender en espacios amplios obedece a características muy importantes que son la velocidad y la lectura del juego. Y evidentemente cortar las jugadas que puedan venir a ser peligrosas, ¿no? La recuperación tras pérdida también en campo rival es muy importante para no dejar salir esa pelota larga. Eso, a diferencia de la Champions League, que nos enfrentábamos a equipos mucho más poderosos que nosotros, nos iba a costar mucho. Nos íbamos a pagar un precio muy caro si nosotros nos aventábamos a jugar como jugábamos la liga doméstica. Entonces, ese fue un desafío muy grande en el desarrollo de la planeación porque se empatan las competiciones. Entonces, yo no podía dejar de entrenar lo que éramos en la liga y después atender una necesidad estratégica y de planteamiento y de game plan en lo que fue la Champions League. Entonces lo que hicimos es equilibrar de alguna manera. Si me permites, por ejemplo, si ellos salían así con los laterales bien abiertos y con los dos, ese es Ulsan Hyundai. Ese es en un partido en donde nosotros empatamos a los centrales con 2 delanteros. Tenemos superioridad numérica en medio campo con 3 mediocampistas, ellos 2 mediocampistas, y teníamos superioridad numérica en la parte de atrás, 3 contra 2. Aquí era el problema que teníamos que enfrentar, que era la superioridad numérica en el ascenso profundo de sus laterales y en la integración dependiendo del lado de la pelota, de los extremos hacia el costado, que nos hacía quedar mano a mano y nos hacía peligrar un poco. Sin embargo, no había inferioridad numérica. Cuando este venía para acá, a veces hacía así y entonces sacaba mi central. Y ahí es donde alguno de estos contenciones llegaba por acá. Pero bueno, ese fue el planteamiento de inicio de lo que nosotros estábamos pretendiendo, ¿verdad? Nuestros carrileros fungían como extremos. Es decir, en la presión, si la pelota salía con el arquero, ¿no?, estos venían acá, veníamos a presionar con los 2 para 2 y hacíamos que uno viniera a recibir. ¿Qué formábamos ahí? Necesitábamos sacar a Leandro, en este caso normalmente. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener 2 contra 1 con el otro contención, ¿sí? ¿Quién iba con los laterales? Por ejemplo, salían así y lo que hacíamos era orientar, tapar línea de pase, este venía más acá, este venía acá, ¿sí? Y con el lateral, normalmente, si estaba de medio campo para atrás, venía Leandro y este rompía, ¿ok? Para hacer esto. A este lo dejábamos libre porque es el otro costado. Entonces, ¿qué hacíamos? Este venía para acá y ya sea que hacíamos un recorrido y salía uno de los centrales, o ya sea que lo seguía el carrilero, ¿no? Si esto pasaba y el lateral así, pues cambiábamos simplemente de marca. Eso es lo que más o menos intentamos. Después, ya si nos daban la vuelta con el portero no íbamos a presionar y estábamos bien posicionados
con superioridad numérica aquí en medio campo, como te lo mostré. Ya en jugada abierta, si lograban ellos pasar y no teníamos posibilidad, lo que hacíamos es retroceder. Retroceder un poco y colocarnos en una línea de 5, 3 y 2, dejando a los centrales un poco más libres para que pudieran circular sin necesidad. Estos delanteros marcaban por la espalda de los contenciones, y lo que hacíamos era cuidarnos de estos huecos que dejaban cuando mi interior salía por el contención. Porque si pasaba esto, de repente salía mi interior con y se botaba. Entonces nos saltaban la línea y el central tenía que salir hasta acá, ¿no? Y entonces ya había un mano a mano. Eso nos complicó un poquito, pero al final supimos realizarlo. ¿Cuál era la intención? Que los interiores salieran con el lateral de la medio campo para atrás. Si presionaba el lateral, entonces empujaba a a meterse acá. Entonces quedaban mano a mano y el carrilero iba con el lateral, dejando libre, marcando por dentro, hombre arco, dejando libre a jugador. Entonces el lateral se encontraba con nuestro carrilero y aquí teníamos bien 3 contra 2 y mano a mano, ¿sí? Si de repente el lateral iba y tenía que romper, pues entonces hacíamos un recorrido de línea, en donde hacíamos una línea de 4 con el carrilero de acá viniendo hasta acá. Por el otro costado era exactamente lo mismo, Manu. Por el otro costado lo que hacíamos era, si pasaban con el lateral de acá y no alcanzaba el delantero a ir, presionaba por la espalda y el que iba era el interior. Se botaba y a veces hacían que saliera nuestra contención y nos saltaban un poquito la línea acá, ¿no? Entonces aquí era donde teníamos que presionar para terminar la jugada, para que no quedaran mano a mano acá o le ganara la espalda al carrilero. El carrilero nuestro fungía como lateral en ese sentido, y si lo sacaban o algo, pues también hacíamos el recorrido con el otro carrilero. Eso es en fase de presión y en fase de medio campo para atrás, ¿no? Con un bloque bajo hacíamos un 5-3-2 y con un bloque alto pues íbamos a hacer ya la presión alta, ¿no? Que fue un partido, ¿no? Que maravilló a muchos por la presión que hace tu equipo y por cómo ahogan al Ulsan Hyundai y lo obligan a cometer muchos errores. Pero algo que sí encontró el equipo coreano para poder saltar de repente las líneas fueron cambios de orientación. Sí. Jugaban sobre un lado y cuando uno de tus carrileros se perdía, sí, o quedaba ya muy avanzado, buscaban esos cambios de orientación. Sí. ¿Cómo recorría tu equipo para intentar frenar esos avances desde la banda del Ulsan Hyundai? Ahí te va. Haz de cuenta, nos hicieron mucho esta parte, ¿no? Se abrían los centrales. Los laterales habían así. Cuando nosotros estábamos bien posicionados, teníamos referencias de marcaje muy claras, ¿no? No había problema alguno. Entonces recorríamos con nuestro jugador. De repente, tocaban con central izquierdo, venían con lateral. Aquí, como está posicionado nuestro interior, alrededor de la línea del área chica acá, le daba tiempo de recorrer. Recorría, sobrábamos uno y recorría. Dejábamos libre costado, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente lo que hacían era pac, ¿sí? Presionábamos, veníamos a recorrer y en costado había un cambio de frente muy importante con un muy buen pie que dificultaba mucho a mi interior que pudiera llegar a esa pelota. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenía que romper jugador, que era Corbin, el lateral izquierdo. Al viaje de la pelota, cuando ya no... O sea, nuestra intención principal era tapar esto, pero a veces no se podía tapar porque, pues evidentemente tenían un muy buen pie y nos jugaban, ¿verdad? Y en cambio de orientación, al viaje de la pelota, tenía la instrucción de salir, recorrer. Eso es muy difícil en el fútbol.
Eso se tiene que trabajar constantemente, los recorridos y las basculaciones. ¿Qué pasaba? Que lo que hacían era esto, pum, otra vez. Salía entonces este venía, tocaban acá y entonces otra vez tenía que salir ya uno de mis contenciones o uno de mis interiores a presionar. Un concepto que es muy importante en mi sistema y en mi modelo de juego es la recuperación tras pérdida y el viaje del equipo con la pelota. Es decir, nosotros no nos quedábamos en este cambio de frente que te menciono, en donde tiene que salir mi carrilero. Si iba para atrás, estos metros que recorría la pelota, que son alrededor de 15, 20 metros, mi línea tenía que recorrerla también. Sí o sí, al viaje de la pelota teníamos que adelantar líneas que hacía que los jugadores se metieran y tuvieran menos espacios para poder jugar. Si iba para acá, entonces orientaba, eliminaba a este jugador e iba con el portero. ¿Quién iba con este? Leandro, o el que estuviera más adelantado, en este caso era Fic, Nacho Insa, Leandro. Iba con este a cerrar espacios, pero a cerrar líneas de pase, no para allá porque habría esta línea de pase, sino centralizados. Y nos metíamos bien a presionar y entonces ahí ya era donde asfixiábamos al Ulsan. ¿Por qué? Porque utilizábamos el concepto de achique, de viaje con la pelota del lado contrario. Cuando la pelota, normalmente, en otro concepto, y es lo mismo, va con un jugador para atrás y el jugador va en camino, el equipo tiene que salir. Cuando el jugador que tiene la pelota tiene marca, el equipo tiene que detenerse. Cuando no llega el jugador, entonces el equipo tiene que dar 2 pasos para atrás. ¿Para qué? Para eliminar estas rupturas que normalmente los coreanos y japoneses eran expertos en hacerlas. Entonces uno te venía, sacaba y otro te rompía. Entonces si tenía libertad, te metían en la espalda. Por eso nosotros achicábamos a la pelota del viaje. Cuando tenía detenido y tenía marca, nos deteníamos. Cuando no tenía marca, nos retrasábamos. Y eso era básicamente lo que entrenamos durante toda la semana. Y así creo que nos funcionó bastante bien. Ese partido, insisto, lo ganan 2-1, ¿no? Finalmente al Ulsan Hyundai. Sí. Y les permite avanzar, ¿no? Ante por ahí también un equipo japonés que es el que los elimina y a la postre se convierte en campeón, ¿no? Los Red Diamonds. Correcto. De Japón. Sí. Ahora, perdóname, dime, porque es adelante. que a mí ya me emocioné. Vamos, no. Yo lo que quiero es justamente eso, que te emociones y vayas con ¿Qué todo. pasaba cuando teníamos nosotros la pelota? Es decir, a la presión recuperábamos, reiniciábamos, ¿no? O íbamos directo, pasaba lo que pasara en esta zona, pero cuando teníamos la pelota, nosotros presionábamos al lateral derecho con Corbin muy alto, que era el carrilero, y presionábamos al lateral izquierdo con Arif muy alto. Bergson y Forestieri fijaban a los centrales. De ahí, ellos tenían 2 contenciones. Lo que hacíamos era abrir mucho a los centrales, a los stoppers, ¿sí? Y el líbero se abría para darle opción tanto a Nacho Insa de venir a sacar la pelota y que fueran 3 contra 2, ¿sí? Con el portero siempre jugaba conmigo muchísimo, y estos interiores tuvieran la oportunidad de venir acá a jalar, arrastrar la marca y pudieran saltar línea y estuviésemos mano a mano. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos empezaban a replegar, a cerrarse, y entonces íbamos más arriba, los contenciones venían acá, y nuestro central por derecha incluso lo hacíamos subir más para jalar a nuestro líbero venía acá, los delanteros ya estaban en zona baja, y Nacho Insa tenía aquí la posibilidad de nuestro líbero que quedara acá, el stopper por izquierda acá y el stopper por derecha, porque es lateral. Matt Davis, australiano, es lateral, entonces él sabía manejar esta zona perfectamente bien.
¿Qué hacíamos? Hacer saltar a estos jugadores, ya sea con Nacho metido en línea de 3 para 2 y aprovechábamos estos espacios. ¿Cómo? En una rotación. Veníamos a salir para acá, ¿sí? Para que este saliera y viniera un pase para Forestieri, para sacar al central y poder ganar la espalda. O veníamos a rotar el central bajo, venía Leandro para acá y venía Arif, que es extremo, en diagonal a recibir acá, para confundir marcas, ¿no? Entonces, eso era lo que nosotros estábamos intentando constantemente, una rotación de posiciones constantes. Incluso Nacho Inza quedaba detrás de los dos delanteros para hacer el eje, quedaba el líbero acá, se abría el líbero y el portero venía a jugar en una línea de 4, arriesgándonos bastante, pero este era nuestro central, esto era nuestro otro central, este era nuestro líbero, nuestro portero, y teníamos superioridad numérica para hacer esto y hacer saltar a estos jugadores. ¿Para qué? Para ya tener un posicionamiento muy, muy bueno en campo rival y de ahí generar las diagonales y poder tirar un centro, ¿no? Sé que es difícil, ¿no? Generar un contexto del fútbol asiático porque no hay una referencia clara, por lo menos de este lado, ¿no? Correcto. Pero si tuviéramos que contextualizarlo para que la gente pueda dimensionar las diferencias que había en tema plantilla y clasificación entre lo que era el Johor frente al Ulsan Hyundai, ¿cómo podríamos compararlo con algo que la gente entienda, ya sea europeo, ya sea de la zona de CONCACAF? Sí, mira, podemos decir que el Ulsan Hyundai se comparaba con el tercer equipo del continente americano. ¿Cuál sería más o menos el tercer equipo en fortaleza y en nómina y en historia? Si metemos por ahí la Todo Copa lo que Libertadores, es Conmebol, por supuesto. Podríamos poner al propio Boca o al Flu, ¿no? Que son los que llegan a la final. Fluminense, Boca Juniors, el Ulsan Hyundai es el tercer mejor equipo de todo Asia, incluyendo todo el continente asiático. Entonces, haz de cuenta que nosotros, en ese posicionamiento, éramos probablemente el Saprissa de Costa Rica, se me ocurre, o incluso podríamos haber sido Alianza Lima de Perú, o a lo mejor el Bolívar, yéndome muy arriba, ¿eh? No, sí, creo que lo que decías de Saprissa ejemplifica bien porque es Centroamérica contra por supuesto, porque el sureste de Asia. de Asia sería como Centroamérica, así que te diría el Olimpia de Honduras, probablemente. El equipo más fuerte de la zona, sí. El Olimpia de Honduras, que ni me lo recuerden, ¿verdad? Sí, Bueno, es cierto. Al final salimos avantes en una mitad. Pero yo creo que era el Olimpia contra el Boca. Palmeiras, Boca, Fluminense. Cruz Azul. No Sí, sé. Sí, mucha distancia, vaya. Monterrey. En nómina, ¿no? Sobre Sí. todo. No, vaya, que fue todo un hito.